Listo. Bueno, transforma de Laplace. ¿Qué es la transforma de Laplace? La transforma de Laplace es una transformación lineal. Recuerden que las transformaciones lineales se hacen entre espacios vectoriales. Aquí los espacios que vamos a tomar son el espacio de las funciones. Entonces vamos a transformar funciones en funciones. Entonces es una transformación lineal entre funciones. La idea en sí es que vamos a partir de una función f con una variable t. No va a ser cualquier función, toca pedirle algunas condiciones. Entonces, inicialmente uno le pide la función que por lo menos tenga como dominio desde 0 hasta más infinito. ¿Sí? Sería la primera condición. De todas formas, hay funciones que no están definidas desde 0 hasta más infinito. Puede tener algunos huecos. Y de todas formas puede existir la transformada. ¿Sí? Pero esa sería la condición inicial. Bueno, y esa función la vamos a transformar por medio de una función que vamos a llamar L, que es de Laplace. La vamos a transformar a otra función, llamémosla f mayúscula, pero que depende de otra variable, que depende de S. ¿Sí? Entonces, por lo general, bueno, entonces las funciones serían los elementos. Y cuando uno saca imagen, según L, cuando usted saca imagen por medio de una función, pues uno por lo general la imagen la cierra entre paréntesis, ¿no? Pero aquí vamos a utilizar es llaves. Entonces acá la imagen de f, según la transformada, es f mayúscula. ¿Sí? ¿Cómo se define la transformada? Bueno, la transformada o la imagen de f mayúscula, pues va a ser simplemente la integral indefinida, la integral impropia que diga desde 0 hasta más infinito de e a la menos st por nuestra función f de t. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace la integral impropia, recuerde que integrar hasta el infinito es imposible, entonces usted lo que hace es integre desde 0 hasta un valor b. Entonces, no siempre va a existir esta integral, ¿no? Entonces, no todas las transformaciones van a ser, no todas las funciones van a ser transformables. Entonces, aparte de existir esa integral, pues luego usted dice que b toma valores muy grandes, tan grandes que tienden al infinito. ¿Sí? Si existe la integral, pues de pronto no existe el límite. Cuando el límite existe, se dice que converge, ¿no? Cuando el límite no existe, se dice que diverge. Entonces, aquí necesitamos que converja. Entonces, la función es transformable siempre y cuando la integral converja. ¿Sí? En el caso de que diverja, si diverge, entonces simplemente decimos que no es transformable. Entonces, antes de hacer ejemplos de transformadas, pues vamos a ver la parte teórica que es muy cortica, simplemente es un teorema. Le vamos a mirar cuándo una función es transformable. Entonces, por acá hay un teorema de suficiencia. ¿Sí? Entonces, si una función cumple con las siguientes características, va a ser integrable. Si no las cumple, pues, quién sabe. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, es solo un teorema de suficiencia. El teorema dice lo siguiente. Si f de t definida en intervalos de 0 hasta más infinito es continua a trozos, a tramos, que diga, y de orden exponencial, entonces es transformable.
¿sí? Entonces, si cumple esas dos condiciones, ¿no? Bueno, en realidad podríamos decir que 3 colocándole el intervalo. Pero repito, no es necesario que sea en realidad que esté definida desde 0 hasta más infinito. Puede tener algunos huecos, algunas discontinuidades removibles. ¿Sí? Entonces no pasaría nada. Entonces, si la función está definida desde 0 hasta más infinito y es continua a tramos y de orden exponencial, entonces es transformable. Si no está definida de 0 a más infinito, si no es continua a tramos, si no es de orden exponencial, entonces, ¿quién sabe? Puede ser que sí sea transformable, puede ser que no. Bueno, es el teorema. Pero el teorema hay unas palabras que uno como que no entiende muy bien, ¿no? Que es continua a tramos, que es de orden exponencial. Entonces vamos a mirar las definiciones de esos conceptos. Entonces, continua a tramos. Entonces vamos a decir que f en el intervalo de 0 más infinito es continua a tramos. Si para cada intervalo cerrado de la forma A, B, bueno, contenido en nuestro intervalo, se cumple que f posee un número finito de discontinuidades. Y todas de salto finito. Bueno, salto de longitud finita. ¿Sí? ¿Qué es un salto de longitud infinita? Infinita es que tenga una asíntota vertical. La idea es que no pueden haber asíntotas verticales. ¿Sí? Ejemplo para entenderlo. Es un ejemplo sencillito, es la función parte entera. ¿Sí? La función parte entera hay dos versiones. Existe parte entera inferior y existe parte entera superior. Esta sería la notación para cada una. ¿Sí? Por lo general con la que uno siempre trabaja es con la parte entera inferior. ¿Sí? Y la gráfica de parte entera, pues todo el mundo la conoce, ¿no? Es tipo escalera, tipo escalones. Esa función posee un número infinito de discontinuidades. Todos de salto de longitud 1, ¿no? Solo me interesan los positivos. Les voy a hacer la gráfica para recordarla. Entonces, parte entera está definido. De 0 a 1 vale 0. Inferiormente toma el 0, superiormente no se toma el 1. De 1 a 2 vale 1. Inferiormente se toma el 1, superiormente no se toma el 2. De 2 a 3 vale 2. Inferiormente se toma el 2, superiormente no se toma el 3. Bueno, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, la función posee un número infinito de discontinuidades, pero la idea es que si usted solo lo mira en un intervalo cerrado, puede decir, no, aquí está el valor de A
y por aquí está el valor de B. Entonces, el número de discontinuidades es finito. ¿Cuántas hay? No sé, 10, 20, 30, 1.000.000, 1.000.000.000, cosas finitas. Y todas las discontinuidades, todos los cortes son de longitud 1. Entonces, simplemente aquí pues diría que la función tiene un número infinito de discontinuidades, pero en cada intervalo cerrado el número es finito. Entonces, ese es un ejemplo de una función continua de tramos. Entonces, es como el ejemplo más bonito. De resto, ejemplos ya más sencillos de continua de tramos, pues serían todas las funciones continuas. Entonces, toda función continua es continua de tramos. Entonces, toda función continua en el intervalo desde 0 hasta más infinito, ¿sí? Continuidad en un intervalo gráficamente se representa por una curva que no tiene discontinuidades. Entonces, toda función continua en intervalos de 0 hasta más infinito no posee discontinuidades. ¿Sí? Es decir, el número de discontinuidades es finito, es 0. ¿Sí? Y si no tiene, pues ya es continua de tramos. Entonces ya con eso, pues ahí entran bastantes funciones, ¿no? Funciones polinómicas, función exponencial, función logarítmicas que estén definidas desde 0 hasta más infinito, algunas trigonométricas como seno, coseno, ¿sí? Tangente no entraría ahí por la parte del intervalo, tangente tiene, no está definida donde están las asíntotas verticales, ¿sí? Cotangente tampoco tiene asíntotas verticales, entonces esas no sirven. Arcotangente, seno y coseno hiperbólico, bueno, entonces ahí ya entra gran variedad de funciones. Bueno, eso es continuo a tramos. Y lo otro que se necesita es que sea de orden exponencial. Bueno, definamos de orden exponencial. Para orden exponencial toca decir de qué orden es. Entonces hablemos de orden exponencial C. Vamos a decir que la función es de orden exponencial C. Si existen constantes C, M y T mayúsculas mayores a 0, tales que el valor absoluto de la función f de t siempre va a ser menor o igual a m por
e a la ct, ¿sí? Esto es una exponencial básica. Y esa desigualdad se debe cumplir para todo t mayor o igual al t mayúscula que usted encuentre. Eso es de orden exponencial c. ¿Qué quiere decir orden exponencial c en palabritas? Bueno, quiere decir que si la función f le da por crecer hasta el infinito, la idea es que lo haga de una forma no tan rápida. No tan rápida en el sentido que no supere al crecimiento de una exponencial. ¿Sí? Bueno, de alguna exponencial. Deben haber funciones exponenciales básicas que crecen más rápido que la función f. Si es que crece, ¿no? Si no crece, pues mejor. Si es una función acotada, como seno o coseno, que solo sube hasta 1 y menos 1, pues como no se van al infinito, pues ya van a ser de orden exponencial. Cualquier exponencial le va a ganar. Eso es en palabras orden exponencial. ¿Sí? Entonces, su crecimiento está limitado al crecimiento de una exponencial. Entonces, de crecer, no lo hace de forma mayor a una exponencial. ¿Sí? O hay exponenciales básicas que crecen más rápido que la función. Esa es la idea. Es una gráfica como para tener la imagen. ¿Sí? Entonces, si la función es acotada, mejor. Acotada es que no se vea al infinito, que esté entre dos valores, como seno o coseno, que están entre 1 y menos 1. Entonces, si de pronto la función está acotada, pues sería mejor aún. Esta es de orden exponencial. ¿Sí? Ni siquiera se va al infinito. Entonces es una función acotada. O podría ser también una que se vaya al infinito, pero entonces el crecimiento no debe ser tan rápido. Puede ser algo así. ¿Sí? Entonces la idea es que usted debe poder encontrar una función exponencial básica que a partir de determinado valor crezca más rápido. No tiene que estar creciendo siempre todo el tiempo más rápido que la función, ¿no? A partir de algún punto. Ah, yo puse que esta era f y esta era la exponencial. ¿Sí? Entonces, a partir de determinado valor va a crecer más rápido la función exponencial que la función f. Entonces, esta podría ser f, esta podría ser f. ¿Sí? Entonces, ejemplos, pues primero toda función acotada. Superior e inferiormente. Es de orden exponencial. Más, le podemos decir el orden. Orden exponencial 1. ¿Sí? La función va a ser menor o igual a e a la t. A partir de determinado valor.
¿Sí? Ejemplo, seno, coseno. ¿Sí? Entonces, f de t podría ser, voy a escribir aquí algunas, seno, coseno, arcotangente. Arcotangente toma valores entre menos pi medios y pi medios, ¿no? Seno hiperbólico, coseno hiperbólico. Ah, no, seno hiperbólico y coseno hiperbólico no. No entran ahí. Seno hiperbólico y coseno hiperbólico es una combinación de exponenciales básicas. Entonces, sí van a ser de orden exponencial, pero no entran en el ejemplo de acotadas. ¿Sí? Otro ejemplo, parte entera. ¿Sí? Esa también es de orden exponencial 1. ¿Sí? Vuelvo aquí a la gráfica de parte entera. Entonces aquí es claro, más la función e a la t, siempre, desde el inicio, bueno, en realidad desde todo su dominio, la función e a la t va a estar por encima de la exponencial, de parte entera. Entonces también es de orden exponencial 1. Toda función exponencial básica, pues es de orden exponencial. ¿Sí? Las funciones polinómicas. Toda función polinómica. ¿Sí? Además, podríamos decir que toda función polinómica es exponencial de orden exponencial 1. ¿Sí? No importa el polinomio que usted tenga, usted podría tener la función f de t igual a t a la 2015 más t a la 1078 más 3t a la 59, por decir, es un polinomio de grado 2015. Usted dice, uy, esa función crece rápido, tiene un supercrecimiento. Usted empieza a dar valores a t y eso se dispara rápido, porque tienen exponentes muy grandes. ¿Sí? No importa qué tan grande sea el grado de ese polinomio. En algún momento, la función e a la t va a ser mayor. ¿Sí? En algún momento, a partir de un punto. Eso sí, el punto de estar en el eje t va a estar muy lejano, ¿no? Pero que se cumple, se cumple. Entonces, esto se debe cumplir para algún valor de t. Bueno, a partir de algún valor de t. ¿Sí? Un ejemplo de una que no sea de orden exponencial. F de t igual, pues tomemos una exponencial, pero que no sea básica. Entonces, que no sea básica es simplemente que el exponente sea un polinomio de grado mayor a 1. Puede ser simplemente t al cuadrado. ¿Sí? Esa es exponencial, pero no en básica. Esa crece más rápido que cualquier exponencial básica. Listo. Entonces ya con eso tenemos la definición de continua de tramos y de orden exponencial. Entonces cualquier función que cumpla con esas condiciones, las condiciones son suficientes para que exista la transformada. ¿Sí? Son suficientes, más no necesarias. Entonces usted puede encontrar
funciones que de pronto no estén definidas desde 0 hasta más infinito, porque tenga de pronto discontinuidades removibles, ¿sí? Gráficamente que aparezcan algunos huequitos. Puede ser que no sea de orden exponencial y puede ser que no sea continua de tramos. Y aún así, puede ser que sí está la transformada. Pero si le cumple las condiciones, pues uno puede estar completamente seguro que es transformable. Entonces, por ejemplo, funciones polinómicas, funciones exponenciales básicas, parte entera, ¿sí? Algunas trigonométricas, seno, coseno, arco tangente, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, ¿sí? Entonces, hay muchas que son transformables. Ahora, una cosa es saber es que sea transformable y otra es halle la transformada. Esa integral impropia no es tan sencilla, ¿sí? Por lo tanto, uno no es que tenga aquí muchas fórmulas de transformadas. Ahora sí, vamos a hacer un ejemplito. Entonces, ejemplos de funciones transformables, o mejor dicho, lo que vamos a mirar son fórmulas. Vamos a deducir algunas fórmulas. Voy a deducir dos fórmulas, la más fácil y la más complicadita. Entonces, por ejemplo, la transformada de una función constante. ¿Sí? Llamémosla f de t igual a k. O sea, lo que vamos a ver es la transformada de la constante k. ¿Sí? Voy a escribir el resultado y lo vamos a deducir. Entonces, la transformada de la constante k, de la función constante k, es k sobre s. Entonces, nos queda en términos de las funciones, de las presiones. ¿Sí? Ahí está la fórmula. Vamos a hacer la prueba. Entonces, transformada de la constante k. Por definición, integral desde 0 hasta más infinito de e a la menos st por nuestra función, que sería k. ¿Sí? Vamos a integrar con respecto a t. Por lo tanto, k es una constante que puede salir y el s también se toma como constante, ¿no? Pensando en la integral. Le sacamos la k y la integral de la exponencial, pues es e a la menos st sobre el exponente, bueno, sobre la constante que multiplica al exponente, ¿sí? Esa es la integral. Ah, bueno, pero toca hacer la integral desde 0 hasta b, ¿no? Y a eso le sacamos límite. Borra aquí un momentico. Escribimos límite cuando b tiende a más infinito. Y ahora sí, el resultado fue e a la menos st sobre menos s. Y eso lo evaluamos desde 0 hasta b. Vamos a reemplazar en t porque integramos fue t. Por lo tanto, este menos s que tenemos ahí se considera como una constante que puede salir del límite porque el límite depende también de b. No tiene nada que ver con menos s. Voy a sacar ese menos s antes de evaluar. Bueno, evaluamos las fronteras de integración superiormente. Reemplazamos donde está la t y a la menos sb. Menos inferiormente y a la 0. Eso es 1. Listo. Algo para tener en cuenta. Cuando se hizo la integral, en el resultado apareció s dividiendo. Entonces esa integral es válida siempre y cuando s sea diferente de 0. Bueno, entonces las funciones, por lo general, cuando usted la transforma, tienen unas condiciones. ¿Sí? Aquí la función le voy a colocar una vez arriba la condición. La condición es que s sea positivo. Bueno, por aquí ya nos dio 1. Ese 1 ya está libre del límite. Simplemente está esperando el resultado de aquí. Cuando usted reemplaza por b, va a quedar e, bueno, cuando b tiende al infinito, cuando reemplazamos aquí por más infinito, nos va a quedar e a la menos s por más infinito. ¿Sí? Según la función exponencial, voy a hacer la gráfica de la exponencial, pero yo sé que ustedes la conocen muy bien.
Lo voy a hacer aquí con variable x. Entonces la gráfica de a la x. Pero la idea es que cuando x tiende a más infinito, y a la x tiende a más infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, y a la x tiende a 0. Entonces, en los infinitos la exponencial solo tiene dos opciones. O nos da más infinito, o nos da menos infinito. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Que nos dé más infinito, no, porque entonces el límite no existe. Entonces necesitamos que este señor tienda a 0. Y para que tienda a 0, aquí lo que necesitamos es que el exponente sea positivo, para que se vaya al más infinito, sea negativo, que diga, para que tienda a 0. ¿Sí? Y para que este exponente sea negativo, ya tiene un menos. Entonces necesitamos que el producto entre S y B dé positivo. B es positivo porque tiende a más infinito. Entonces, para que el producto dé positivo, pues toca colocarle la condición a S de que sea positivo. Entonces, si le colocamos la condición a S de ser positivo, el límite tiende a 0. Si no le colocamos esa condición, pues si S fuese negativo, entonces se va a más infinito. Por lo tanto, el límite diverge y la función no sería transformable. Bueno, entonces aquí el límite, en resumen, nos dio menos 1, que multiplicado por menos k sobre s, nos queda menos k sobre s multiplicado por menos 1. Es decir, k sobre s. Ahí está el resultado. Y siempre hay que colocarle una condición a s. Todas las fórmulas tienen condiciones. Lo que pasa es que uno luego se le olvida colocarle las condiciones. Bueno, y vamos a hacer otro ejemplito. Vamos a hacer el complicado. Transformada de t a la n. Donde n puede tomar valores desde 0 en adelante. Solo valores enteros. Entonces vamos a ver que la transformada de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. Esa es la fórmula. Bueno, y para deducir la fórmula, vamos a utilizar una fórmula recursiva. Entonces, si usted quiere calcular t a la n, la transformada de t a la n, debe conocer primero la transformada de t a la n menos 1. Entonces, ir bajándole el exponente, ¿no? Si usted quiere la transformada de t a la 5, pues debe conocer la de t a la 4. Y para t a la 4, la de t a la 3, para t a la 3, la de t a la 2. Una fórmula recursiva. Como la forma más sencilla. Bueno, vamos a hacer la prueba. Entonces, transforma de t a la n. Por definición, integral desde 0 hasta más infinito de e a la menos st por nuestra función t a la n. ¿Sí? La integral de ese producto se hace por partes. Podríamos hacer la integral completa. Simplemente derivar el polinomio hasta que vuelva constante. La constante va a ser n factorial. E integramos la exponencial, multiplicamos de forma cruzada con signos intercalados y ahí está la integral completa. ¿Sí? Pero luego queda más complicado mostrar que casi todo ese producto, esos productos intercalados van a desaparecer. Entonces, por eso prefiero la fórmula recursiva. Entonces, aquí primero voy a hacer la integral, pero de forma indefinida. La vamos a aplicar por partes. Bueno, vamos a derivar t a la n. Vamos a integrar la exponencial. Derivada de t a la n, n por t a la n menos 1. Integral e a la menos st sobre menos s. ¿Sí? Podríamos seguir la fórmula, pero la quiero parar ahí. Entonces, este señor por este señor. Listo. Entonces, por partes nos quedó integral de e a la menos st por f de t es igual. Primer producto. Bueno, nos quedaría con signo negativo menos
1 sobre S y a la menos ST por T a la N. No, primero escribo T a la N, es más bonito. ¿Sí? Menos por menos da más, se nos quedaría más la integral, y en la integral podemos sacar la N y podemos sacar la S. De E a la menos ST por T a la N menos 1. Listo. Fórmula por partes. U por B menos la integral de B por du. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que en realidad la integral es definida. Entonces va desde 0 a más infinito. Entonces 0 a más infinito. Y esta parte ya se integró. Entonces lo que falta es evaluarla. Les toca evaluar de 0 hasta el infinito. Bueno, en teoría no podemos reemplazar en el infinito, entonces hasta B. Pero decimos que B tiende al infinito. ¿Sí? La última, la integral que aparece al final, aparece el integral desde 0 hasta más infinito de e a la menos st por una función que es t a la n menos 1. Esa es la transformada de t a la n menos 1. ¿Sí? Entonces al final tenemos n sobre s, que está fuera de la integral, y lo que está dentro es la transformada de t a la n menos 1. Listo, la última parte. Y ahora, la primera parte va a desaparecer, que es la del límite. Entonces acá toca evaluar, vamos a reemplazar donde está la t. Este s puede salir del límite. Entonces vamos a sacar del límite menos 1 sobre s. ¿Sí? Y evaluamos. Entonces superiormente nos quedaría b a la n y a la menos sb. Menos, cuando reemplacemos t por 0, eso nos da 0. ¿Sí? Entonces ahora nos queda nuevamente esta partecita. Bueno, aquí desde el principio ya para que la integral existiese, tocaba colocar una condición, ¿no? La condición era que s fuera diferente de 0. Y aquí le vamos a agregar una condición más. Aquí no necesitamos que solo sea diferente, sino que sea positivo. ¿Sí? Nuevamente por la parte de la exponencial. Yo quiero que en el infinito la exponencial tienda a 0. O si no, no nos sirve. Entonces, para que eso pase, necesitamos que s sea mayor a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esta parte tiende a 0, pero por la parte de del otro factor de b a la n tiende a más infinito. Entonces ahí lo que tenemos es una indeterminación de la forma 0 por infinito. ¿Sí? ¿Cómo se haría? Se podría hacer de Hospital. Entonces para aplicar de Hospital, pues usted primero lo tiene que escribir como un cociente. Entonces dejamos b a la n arriba, bajamos la exponencial. ¿Sí? Y ahora nos quedó una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. ¿Sí? En teoría, ¿uno qué hace? En teoría uno empieza a aplicar de Hospital. Si usted deriva de la n, tiene n por b a la n menos 1, pero sigue estando el b, ¿sí? Elevado a la n menos 1. Y abajo pues siempre va a tener la exponencial, bueno, multiplicado por s. Abajo siempre va a quedar exponencial multiplicado por s, por s, por s, ¿sí? Y arriba siempre va a tener el polinomio hasta que en algún momento de tanto derivar, porque aquí toca aplicar de Hospital muchas veces, hasta que al final le dé constante. Y ahí sí se va a ir la indeterminación. Entonces, la idea es que después de aplicar n veces de Hospital, va a quedar menos 1s, límite cuando b tiende a más infinito, y arriba va a quedar n factorial. Y abajo va a quedar s a la n y a la sb. ¿Sí? Entonces aquí se aplicó n veces de Hospital.
Entonces, arriba como ya es constante, pues eso ya no es indeterminado. Lo de abajo tiende a infinito y cualquier número sobre infinito, pues tiende a cero. Entonces, desaparece esa parte. Entonces, solo nos quedó la parte de la transformada aquí. ¿Sí? Entonces, es decir que la transformada de t a la n es igual a n sobre s por la transformada de t a la n menos 1. Fórmula recursiva. Ahora, esa fórmula recursiva la podemos extender, ¿no? Entonces, si usted quiere la transformada de t a la n, pues consigue primero la de t a la n menos 1. ¿Cómo sería la de t a la n menos 1? Ah, pues reemplazamos acá. T a la n menos 1 es igual a n menos 1 sobre s por la transformada de t a la n menos 2. Entonces podemos utilizar la fórmula recursiva. Entonces esto nos va quedando n sobre s y esta transformada es igual, aplicando la fórmula, a n menos 1 sobre s por la transformada de t a la n menos 2. ¿Sí? Podríamos multiplicar estos términos y nos va quedando n por n menos 1 sobre s al cuadrado por la transformada de t a la n menos 2. ¿Sí? Pero la transformada de t a la n menos 2 podemos volver a aplicarle la fórmula recursiva. Este señor, aplicando la fórmula, sería igual a n menos 2 sobre s por la transformada de t a la n menos 3. ¿Sí? Podríamos realizar la multiplicación. Esto nos va quedando n por n menos 1 por n menos 2. Entonces van apareciendo los factores que componen a la factorial. Ya nos va quedando s al cubo. ¿Sí? Y por aquí, bueno, transforma de t a la n menos 3. Entonces ahí ya se ve una secuencia, ¿no? Entonces, cada vez que aplique la fórmula, le aparece un factor. Al final lo voy a aplicar tantas veces, ¿sí? Lo voy a aplicar n veces, que aquí arriba me va a quedar n factorial. Y cuando lo aplique n veces, aquí va a quedar t a la n menos n, es decir, t a la 0, es decir, transformada de 1. Y transformada de la constante 1 es igual a 1 sobre s. Ah, y abajo me va a quedar s a la n. Entonces aplicamos la fórmula n veces. Y al final va a quedar simplemente, bueno, n, n menos 1, n menos 2, así sucesivamente hasta 1. Abajo queda s a la n, y aquí quedaría la transformada de t a la n menos n. Que esto es 1, y la transformada de 1 es 1 sobre s. Aquí al final nos quedó n factorial s a la n, que multiplica a 1 sobre s. Es decir, n factorial sobre s a la n más 1. Listo la fórmula. ¿Sí? Bueno, y ahí uno podría deducir todas las fórmulas. No voy a hacer eso. Tampoco es que sean muchas fórmulas. ¿Cuántas fórmulas vamos a tener acá? Vamos a tener 7 fórmulas. Ahora sí les voy a dar el listado de las fórmulas. Primero, transformar la constante. Vamos a escribir las dos que se hicieron ahorita. Que es K sobre S. Con la condición de que S es mayor a 0. ¿Sí? Todas tienen condiciones. Transformada de T a la N. ¿Sí? Donde N tiene que ser entero, no negativo. ¿Sí? Si uno quisiera otra transformada, no sé, T a la 1/2. Transformada de raíz de T. Esa existe. ¿Por qué? Porque raíz de T es de orden exponencial, ¿sí? Tiene crecimiento, pero no es mayor a un exponencial.
Y es continua, por lo tanto es continua a tramos. Es transformable. Una cosa es saber que es transformable y otra cosa es hallarla transformada. Transforma, esta también es fácil. E a la AT. Esto es 1 sobre S menos A. ¿Sí? A no tiene ninguna condición. El resultado sí tiene una condición. La condición es que S tiene que ser mayor a A. ¿Sí? Esas son las funciones así. Y bueno, hay algunas de trigonométricas. Transformada de seno. Para que quede un poquito general. Seno de KT. Entonces esto va a ser K, la constante K, S variable cuadrado más constante al cuadrado. ¿Sí? Y si existe transformada de seno, pues existe transformada de coseno. ¿Cómo es? Muy similar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que arriba no va la constante, va la variable S. Y abajo está la suma variable al cuadrado más constante al cuadrado, suma de cuadrados. También es muy fácil deducir seno y coseno hiperbólico. Seno hiperbólico de KT, cuya fórmula es similar a la de seno. La única diferencia es que arriba, en vez de una suma de cuadrados, hay una diferencia de cuadrados. Variable al cuadrado menos constante al cuadrado. Y si está la de seno hiperbólico, pues estará la de coseno hiperbólico. Que es parecida a la de coseno, ¿sí? La diferencia es que en vez de una suma, una diferencia de cuadrados. Listo. Esas son las 7 fórmulas básicas. ¿Sí? Aquí pues toca aplicar estas fórmulas y tener en cuenta que la transformada de Laplace es una transformación lineal, ¿no? Entonces, por ser transformación lineal, preserva las operaciones, ¿no? Te voy a escribir aquí la propiedad de esa transformación lineal. La idea es que si usted va a sacar la transformada de una función f de t, la cual está multiplicada por una constante, llamémosla caso 1, más una función g de t multiplicada por una constante, llamémosla caso 2. Entonces, que preserva las operaciones quiere decir que usted puede separar y sacar los escalares que tenemos ahí. Transformación lineal. Preserva las operaciones. Entonces, con esas 7 fórmulas y con la propiedad de transformación lineal de preservar operaciones, se podrían hacer algunos ejemplos. Esto es muy similar cuando uno empezó a hacer integrales. Bueno, entonces pasa lo mismo que la integral, ¿no? Pues a fin de cuentas está definida como una integral, ¿no? Entonces solo existe para suma y multiplicación por escalar. Propiedad, ¿sí? No se van a inventar la propiedad de la transformada del producto, ¿sí? O la del cociente, hagan esas cosas. Entonces, podríamos hacer ejemplo. Obviamente el primero tiene que ser el más fácil de todos. Transformada de t a la 4. Entonces uno se da la fórmula t a la n, hace la fórmula 2 con n igual a 4. Entonces, según la fórmula, eso es 4 factorial. 4 factorial sobre s a la 5. Cuatro factorial, 4 por 3, 12 por 2, 24. ¿Sí? Y nos da una función f de s, definida en los positivos. Listo. El ejemplo fácil. Bueno, otro que no esté tan complicado. 3 sobre e a la 2t. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un cociente. Fórmula para cociente no hay, ninguna fórmula que tenemos aquí tiene cociente, ¿sí? No estamos transformando cocientes. Entonces, pero es exponencial, ese se puede escribir arriba. Nos quedaría 3 e a la menos 2t.
¿sí? Por propiedades, por ser transformada, la constante 3 puede salir, ¿no? Aquí podríamos escribir simplemente 3. Bueno, voy a escribir completo. Pero la idea es que esta partecita que estoy escribiendo es una operación que usted hace mental. No es necesario estar sacando los escalares. Simplemente usted dice, el resultado es 3 multiplicado y escribe el resultado. Exponencial, fórmula exponencial. Aquí está. El exponente es menos 2. Nos quedaría 1 sobre S menos 2. Más 2. Y tenemos la función. Una función que depende de S. Que está definida en realidad para S mayor a menos 2. ¿Sí? La idea es, saltes este paso. Este lo hace usted mental. Desde acá dice, esto es 3 multiplicado por 1 sobre S más 2. Y una vez coloca el 3 aquí arriba. Y listo. ¿Sí? Entonces, no se ponga a separar, no se ponga a sacar escalares. Son procesos mentales. Entonces, por ejemplo, transformada. No sencillito. T más 2 por T al cuadrado menos 1. ¿Qué hay que hacer? Multiplicar. Nos quedan 3 términos y transformar los 3. Hagan este ejemplo y 2 minuticos y ya vuelvo. Entonces, para transformadas, donde toque hacer operaciones más interesantes, entonces trigonométricas, donde toca aplicar de pronto identidades. ¿Sí? Entonces, este ejercicio de las fórmulas tenemos transformada de K a la T, de transformada de KT, que es K sobre S al cuadrado más K al cuadrado. ¿Sí? Pero aquí aparece un más pi medios. Entonces, este más pi medios está dañando todo. Solución, identidades trigonométricas. Entonces, vamos a aplicar la propiedad que dice, la identidad que dice seno de alfa más beta es igual a seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. ¿Sí? Aplicamos primero la identidad y ahorita hacemos la transformada. Que nos quedaría seno de 4t más pi medios. Esto nos quedaría seno de 4t por coseno de pi medios más coseno de 4t por seno de pi medios. Coseno de pi medios vale 0. Seno de pi medios vale 1. Es decir, que esto nos dio coseno de 4t. Por lo tanto, la transformada nos queda como la transformada de coseno de 4t. Entonces vamos a la fórmula de coseno. Y para coseno nos dice que es variable sobre suma de cuadrados. Variable cuadrado más k al cuadrado. Entonces k en este caso vale 4. Entonces fórmula 5 con k igual 4. Entonces esto nos queda variable sobre variable al cuadrado más constante al cuadrado. ¿Listo? Entonces aplicar la fórmula y sale rápido. Bueno, esos son algunos que se pueden con la fórmula. Y teniendo en cuenta que es una transformación lineal, ¿no? Conserva las operaciones. Ahora hagamos ejemplos en donde no se pueda con la fórmula de una vez. ¿Sí? Además, hagamos el siguiente ejemplo. Bonito. Es como una generalización de la transformada. Entonces, la transformada está definida para funciones desde 0 hasta más infinito, ¿no? Se transforma de 0 hasta el infinito.
en cierta forma podríamos hacer la transformada un poquito más general, no desde cero hasta el infinito, sino hacer de pronto, ¿sí?, la integral desde a hasta más infinito, en cierta forma. ¿Sí? O sea, se puede generalizar un poquito el concepto de transformada. Uno dice, pero ¿por qué iniciarlo desde cero? Yo quiero iniciarlo desde A. Entonces vamos a hacer algo así. Voy a hacer con un ejemplo en particular, o sea, con una función en particular. Algo sencillo, una, no sé, t al cuadrado. Entonces vamos a hacer la transformada de t al cuadrado, pero yo no la quiero iniciar desde cero. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, la idea es la siguiente. Usted tiene su función f de t, que es t al cuadrado. ¿Sí? Orden exponencial, continua, por lo tanto, continua a tramos, es transformable. Bueno, y arriba está la fórmula. Pero yo quiero iniciarla desde un valor mayor a cero. Entonces, uno podría hacer lo siguiente. Toma la función y la redefine. Dice en la primera parte que valga cero. Entonces la anula. Hasta, no sé, un valor A, como para que quede un poquito general. Y luego sí, que aparezca t al cuadrado. Entonces ahí en cierta forma estamos haciendo la integral de t al cuadrado, la transforma de t al cuadrado, pero iniciándola desde A. Bueno, entonces, si queremos hacer la transformada de g a la t, la escribir aquí, transformada de nuestra función que es g a la t, por definición es la integral desde 0 hasta más infinito de e a la menos st por la función g de t. La función g de t es una función a trozos, una función que tiene dos caras en este caso, una función bipolar. Hay que reemplazar por g, pero para poder reemplazar por g toca ver si reemplazamos por 0 o por t al cuadrado. Todo depende del intervalo donde estemos trabajando. Entonces usted lo que hace es tomar la integral y partirla en dos, una que vaya desde 0 hasta a, donde la función g se llama 0. ¿Sí? Y la integral definida de 0, el producto nos da 0, es 0. ¿Sí? Entonces, desaparece. ¿Qué nos queda? Nos queda la integral desde a hasta más infinito. De e a la menos st por la función g, que es t al cuadrado, que era la transformada que queríamos hacer desde el principio. ¿Sí? Entonces, en cierta forma estamos haciendo la transformada de t al cuadrado, pero iniciándola desde a. Desde ese punto de vista podríamos decir que estamos generalizando. Bueno, ahora para hacer, el problema es que aquí no podemos aplicar fórmula, ¿no? Tocaría hacer la integral. Entonces hay una forma de ahorrarnos el cuento del límite. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evitar el límite? Bueno, como t al cuadrado tiene fórmula, pero si le iniciamos desde cero, pues la idea es, pues, agréguele lo que hace falta. Usted puede escribir integral desde 0 hasta a, eso es lo que hace falta, de e a la menos st por t al cuadrado. ¿Sí? Entonces usted se lo agrega. Pero si usted le suma, lo altera, entonces también réstelo. Entonces sumo y resto la misma cantidad. Con lo que usted le suma, la puede escribir como la integral desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Y la primera parte, pues es simplemente la transformada de t al cuadrado, ¿no? Ya arrancando desde 0, donde puede aplicar la fórmula. Entonces sería 2 factorial, y es 2 sobre s al cubo. Y con eso nos ahorramos el límite. Sí queda una integral por hacer, ¿no? Pero esa integral que queda por hacer ya no es una integral impropia, ¿no?
Simplemente pues haga la integral. Para hacer la integral tocaría hacer por partes. Se deriva t al cuadrado, se integra e a la menos st. Derivada 2t, derivada 2. Bueno, de todos los productos, todos quedan con signo negativo. Y todos quedan con la exponencial como factor común. Entonces podríamos escribir que esto es e a la menos st, factor de t al cuadrado sobre s, y el menos, más 2t sobre s al cuadrado, más 2 sobre s al cubo. Evaluado desde 0 hasta a. Y esto nos va quedando como 2s al cubo. Y me fue un igual. Menos. Y evaluamos superiormente. Entonces superiormente nos quedaría e a la menos a por s. Reemplazamos donde está la t, ¿no? A al cuadrado sobre s. Más 2a sobre s al cuadrado. Más 2 sobre s al cubo. Superiormente. Menos, que con el menos de la exponencial va a quedar positivo. La exponencial, que sería e a la 0. Y cuando reemplacemos aquí la t por 0, este se anula, a solo nos queda 2 sobre s al cubo. ¿Listo? Y ahí quedó el resultado. Entonces nos quedó 2 sobre s al cubo. Voy a escribir la última parte. 2 sobre s al cuadrado. Menos, y ahora sí la exponencial. Y en cierta forma lo que hicimos fue la transformada de t al cuadrado, pero iniciándola desde a. ¿Sí? Ese a, para que funcione, para que todo funcione, para que en realidad sea una función a trozos, pues usted debería pedirle que a fuera positivo, mayor a 0. Pero en realidad ese a podría llegar a valer 0. Si a vale 0, en realidad, si a vale 0, aquí nos quedaría menos 1. Este señor desaparece, nos queda 2s al cubo. Negativo, que con este señor se cancela y simplemente nos queda 2 sobre s al cubo. Ese es el resultado normal. En realidad la fórmula funciona con a mayor o igual a 0. ¿Sí? Y se puede decir que es una generalización de lo que se hizo. Bueno, más tarde vamos a hacer estos mismos ejercicios similares a esta, pero de una forma más fácil. Bueno, otro ejemplito. Otra vez a trozos. Entonces, uno que podamos hacer allá. ¿A qué número vamos? Transformada a la función parte entera inferior. Entonces, ahorita acabamos de hacer uno de 2 trozos. Parte entera, pues en realidad tiene infinitos trozos, ¿no? Entonces, esto es integral desde 0 hasta más infinito de e a la menos st por parte entera t. ¿Sí? Parte entera, hay que mostrar la cara. Entonces, lo que usted tiene que hacer es partir la integral en muchas integrales. ¿Sí? En tantas como caras tenga parte entera, que son infinitas. Entonces uno empezaría, la primera cara sería desde 0 hasta 1. Donde parte entera inferior vale 0. A esta parte se anula. Más integral desde 1 hasta 2. Donde parte entera vale 1. Más integral desde 2 hasta 3.
donde parte entera vale 2. Más, bueno, y uno puede seguir. ¿Sí? Vamos a sacar una fórmula, un patrón. Entonces vamos a llegar, este va a ser el primer término, la primera integral, la segunda integral, tercera, cuarta, quinta, bueno, vamos a escribir la késima integral. Entonces, si usted mira el patrón, este 1 sale aquí abajo, este 2 sale aquí abajo, en la frontera. Por lo tanto, la integral késima sería la integral desde K hasta K más 1. Todos tienen e a la menos st. Y el número que multiplica a es de la fórmula, ¿no? Primero con 1, segundo con 2, décimo con K. ¿Sí? Bueno, y eso continúa hasta el infinito. Pero me interesaba sacar la fórmula, la del décimo. ¿Para qué? Para escribir esto como una sumatoria. Esto es igual a la sumatoria de la integral desde K hasta K más 1. De e a la menos st. Y la K, bueno, la K la podemos sacar de la integral. Pero no puede salir de la sumatoria porque la sumatoria depende de K. Inicia en 1 y finaliza en el infinito. ¿Sí? Esa integral se puede hacer. Integral de la exponencial sobre menos s, evaluado desde K hasta K más 1. El menos s puede salir de la parte de la evaluación y puede salir de la sumatoria, que la sumatoria depende de K. Entonces podríamos escribir menos 1 sobre s por la sumatoria desde K igual 1 hasta el infinito de K, y ahora sí evaluamos la exponencial. Entonces superiormente e a la menos s por K más 1, menos inferiormente e a la menos s por K. ¿Sí? No es mucho lo que puede hacer acá. De pronto factorizar, sacar factor común e a la menos sk. E a la menos sk, factor de, tocaría distribuir aquí el exponente y nos va a quedar e a la menos s menos 1. Este término no depende de K, puede salir de la sumatoria. Al sacarlo de la sumatoria, podríamos este menos colocarlo en estos señores. Entonces simplemente es cambiar el orden. Primero escribir el 1 y luego la exponencial. Entonces afuera podríamos escribir 1 menos e a la menos s sobre s. Por la sumatoria desde 1 hasta el infinito de K por e a la menos sk. ¿Sí? Este señor no tiene fórmula. Si tuviera fórmula, aplicaríamos la fórmula y veríamos la sumatoria como la sumatoria desde 1 hasta n y decimos que n tiende al infinito. Pero este no tiene fórmula. Así queda el resultado. Les toca dejar el resultado expresado como una serie, como una suma infinita. ¿Sí? Entonces dejar el resultado así en ciertos casos, ya lo vamos a ver más adelante, es muy bueno. ¿Sí? Más adelante vamos a ver una fórmula donde podríamos obtener el resultado aquí como una función bien bonita, sin una serie, simplemente una expresión y ya. Pero en realidad no es que nos sirva mucho el resultado porque la idea es, vamos a aplicar transformada para luego devolvernos. Y para devolverse, en muchas ocasiones, la función tiene que estar escrita como una serie. Entonces, si usted no la tiene como serie, de pronto no se puede devolver. ¿Sí? Eso pasa en algunos ejemplos. Bueno, para devolverse, entonces toca trabajar el concepto de transformada inversa. ¿Cómo se define la transformada inversa? Pues como se define todo lo que es inverso, a partir de lo directo. Entonces, la transformada inversa la vamos a denotar como de la misma forma, la L de hospital, y vamos a colocar un -1. ¿Qué hace la transformada inversa? Lo contrario.
Entonces, transformada inversa es una transformación lineal, es decir, va a respetar las operaciones. Y en este caso, pues vamos a partir de f de s, ¿sí? Una función que depende de s y la vamos a transformar en una función que depende de t. ¿Cómo se define? Como se define todas las inversas. Entonces, ¿quién es la transformada inversa de f de s? La transformada inversa de f de s pues, va a ser f de t si la transformada directa de f de t es f de s. Así se definen todas las funciones inversas, ¿no? A partir de la directa. No todas las funciones van a ser transformables. Entonces, aquí también hay una condición de suficiencia. Bueno, no, esto no es de suficiencia, esto es una condición necesaria. ¿Sí? Necesaria más no suficiente. Entonces, simplemente voy a escribir el siguiente resultado. Entonces, si f de s es transformable, entonces debe ocurrir lo siguiente. Límite cuando s tiende al infinito, bueno, a más infinito, de f de s tiene que dar 0. ¿Sí? De la función es transformable, el límite del infinito da 0. Eso es un enunciado escrito de la forma P entonces Q. ¿Sí? Que uno puede trabajarlo con la contrarrecíproca. Quería que si no Q, entonces no P. Es decir, si no se cumple este resultado, entonces no se cumple este resultado. Es decir, si el límite no da 0, la función no es transformable. Entonces, se necesita, es una condición necesaria que el límite nos dé 0. Si no nos da 0, pues ya podemos concluir que no es transformable y no hay nada que hacer. Entonces, ejemplo, pues cualquier función que el límite no dé 0, ¿no? Entonces, ejemplo, f de s igual a 1. No es transformable. ¿Sí? Ya que pues, el límite de una función constante tiene que ser constante, ¿no? Entonces, no es transformable. Entonces, no todas las funciones van a ser transformables. Listo. ¿Qué fórmulas tenemos para la transformada inversa? Fórmulas. Tenemos las mismas fórmulas que teníamos anteriormente. ¿Sí? Entonces, tenemos las fórmulas que están por, bueno, las que teníamos acá al inicio. Estas fórmulas. Ahí están las fórmulas. ¿Qué hay que hacer? Pues si las quiere escribir, simplemente tome aquí la transformada y pásela al otro lado como inversa. ¿Sí? Entonces, la transformada inversa de K sobre S vale K. Entonces, es la misma fórmula directas, pero leídas de
forma contraria. La transformada inversa de n factorial sobre s a la n menos 1, s a la n más 1, este a la n. ¿Sí? Entonces simplemente hacerle una lectura contraria. ¿Sí? Entonces es simplemente voltearlo. Transformada inversa de 1 sobre s menos a y a la at. Entonces volteelas. Entonces se tienen las mismas fórmulas. ¿Cuál es la ventaja de la transformada inversa? Pues como está definida a partir de la directa, pues en realidad no hay que hacer ninguna integral. Esa sería la ventaja. La desventaja es que tiene que estar bien cuadrada la fórmula. En realidad, a pesar que no tengo que hacer integrales, la transformada inversa tiende a ser más complicada. Entonces quiero colocar aquí unos ejemplos sencillitos. ¿Sí? Voy a empezar con la más simple, ¿no? Primero es más fácil. Transformada de 3 sobre S. 3A constante sobre S. Constante sobre S a la fórmula 1, donde la constante vale, donde K vale 3. Listo. ¿Sí? El ejemplo fácil. Transformada. La que sigue es la de T a la N. Bueno, el resultado es T a la N. Pero entonces voy a escribir lo siguiente. 3 sobre S a la 7. Transformada, me faltó el inverso. Transformada inverso. Entonces usted lo que tiene que identificar es cuál fórmula va a utilizar. 3 sobre S a la 7. Entonces aparece potencia de S, pero dividiendo. Potencia de S dividiendo. Esta es la fórmula, la segunda fórmula. ¿Sí? Yo tengo es S a la 7. Aquí dice S a la N más 1. Entonces sería la segunda fórmula. ¿Con qué valor de N? ¿Quién me puede decir el valor de N? A la 6. Muy bien. Con N igual 6. ¿Sí? Pero si vamos a aplicar la fórmula, el problema es que lo de arriba no cuadra, ¿no? Porque arriba debería haber un 6 factorial, entonces. Y aquí lo que tenemos es un 3. Bueno, pero eso tiene arreglo teniendo en cuenta que la inversa también es una transformación lineal, por lo tanto respeta operaciones. Entonces, ese 3 lo podemos sacar, para que no haga estorbo. ¿Sí? Nos quedaría dentro un 1. Y nosotros lo que necesitamos es un 6 factorial. Entonces, multiplicamos por 6 factorial y dividimos por 6 factorial. Pero ese 6 que está dividiendo, por propiedades de la transformada lineal, se puede escribir afuera. ¿Sí? Entonces, aquí hay que cuadrar las fórmulas antes de poder aplicarlas. Entonces, ahora sí quedó bien cuadrado, ya podemos aplicar la fórmula. De afuera nos queda 3 sobre 6 factorial. 6 factorial. 720. Y 3 dividido en 720. Simplificando. Tercera, 20, 24, 240. Entonces toca cuadrar las fórmulas. Eso es lo que lo hace un poquito complicado. Bueno, pero cuadrar una fórmula no se ve tan complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro.
transformada inversa de 2s más 1 sobre s al cuadrado menos 3. Entonces tenemos un cociente, s aparece arriba, también aparece la constante 1 arriba, y aparece abajo una diferencia. Ahí podríamos decir que abajo tenemos una diferencia de cuadrados, ¿no? Para que cuadren con las fórmulas. Porque aquí tenemos fórmulas que tienen que ver con diferencias de cuadrados, que es seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Entonces podríamos decir que se parece a la 6 porque hay una constante, la constante 1, pero también se parece a la 7 porque está la variable s arriba. Entonces se parece a ambas, 6 y 7. En realidad toca aplicar ambas. Pero en ambas el valor de k, o sea, va a tener el mismo valor de k. Y aquí el valor de k sería la raíz de 3, para que esto me quede como un cuadrado, ¿no? 3 es el cuadrado de raíz de 3. Entonces este parece a la fórmula 6 y 7 con k igual a raíz de 3. ¿Sí? Abajo ya está la diferencia de cuadrados. Lo que falta es cuadrar arriba. Necesito constante, necesito variable. Pues lo que uno hace es separar numerador. ¿Sí? Primero el 2 lo podemos sacar de una vez. Dejamos la S nomás. ¿Sí? Y partimos la otra. La primera ya está lista para aplicar. Es coseno hiperbólico. Arriba está la variable. Pero la segunda no está lista porque arriba es constante. Y la constante que debería aparecer es K. Y aparece es un 1. Ah, pero eso se puede arreglar. Multiplicamos y dividimos por la constante K. Raíz de 3. Multiplicamos adentro, dividimos afuera. Raíz de 3. Y listo. Ya podemos aplicar la fórmula con K igual a raíz de 3. Entonces esto nos va quedando 2 coseno hiperbólico de raíz de 3t más 1 sobre raíz de 3 seno hiperbólico de raíz de 3t. ¿Sí? Sencillo. No es tan complicado. Es simplemente practicar un poquito. Bueno, cuando uno trabaja con transformada inversa, a veces aquí salen bastante ejercicios de este tipo. Transformada inversa, s más 1 sobre s al cuadrado más 4 para que sea bonito, pero multiplicado por s menos 3 para que ya no sea tan bonito. ¿Sí? ¿Cómo se hace ese ejercicio? Bueno, estos tipos de ejercicios ya toca aplicar fracciones parciales. Y en transformada inversa hay que aplicar demasiadas fracciones parciales. Lo suficiente como para uno odiar las fracciones parciales. ¿Sí? Para este caso, si uno le aplica fracciones parciales, ¿cuántas fracciones saben? ¿Cuántos términos tienen que quedar? 3, ¿no? 3. Muestre. Tenemos una cuadrática irreducible. Si eso se pudiera factorizar más, se factorizaría, ¿no? Sabe uno que no se puede más porque es que las raíces son complejas. Si tuviera raíces reales, se puede factorizar más. Si abajo va una cuadrática, arriba usted coloca algo lineal, algo de la forma AS más B. ¿Sí? Y el otro factor que aparece es S menos 3. Si abajo es lineal, arriba va una constante. ¿Sí? Si apareciera elevado a alguna potencia, entonces tocaría, por ejemplo, si usted tuviera 1 sobre S al cuadrado más 4, elevado al cubo. Y aquí saldría bastante fracciones.
Porque aquí aparecería primero s al cuadrado más 4 elevado al cubo más b sobre s al cuadrado más 4 elevado al cuadrado más c sobre s al cuadrado más 4 a la 1. ¿Sí? Claro que si solo fuera esta expresión, usted no va a hacer esto, porque esta expresión solita ya es una fracción parcial. Entonces también algo que ocurre aquí es que ustedes tienden a aplicarle fracciones parciales a algo que ya es una fracción parcial. ¿Sí? Este señor está acá. Mire, es más, aquí yo les puedo decir inmediato cuánto vale A, B y C. A vale 1, B vale 0 y C vale 0. Acá vamos a llegar pues a este señor. ¿Sí? Simplemente era como para recordarle qué pasa cuando hay una potencia, ¿no? Entonces simplemente escribe lo mismo. Bueno, y arriba no es lineal, ¿no? Como lo de abajo es cuadrático, arriba son expresiones lineales. AS más B, CS más D, ES más F. ¿Sí? Entonces, si abajo es cuadrático, arriba es lineal. Si abajo es lineal, arriba es constante. Si tiene potencia, tiene tantas fracciones ese término como la potencia que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, aquí saldrían dos fracciones, que si usted divide la suma, pues en realidad ahí van a salir 3. Me imagino que esas eran las 3 que me estaban diciendo. Sí, era eso, me confundí, profe. No, fuera dicho nada más, eso era, profe. Oiga, que confundió porque, mire, lo estaba haciendo quedar bien. Bueno, entonces es aplicar fracciones parciales. ¿Sí? Luego, si se separa este señor y se le aplica la transformada inversa. ¿Sí? Entonces, tarea, un repasito, hay fugas de fracciones parciales y hagan este ejercicio. Bueno, muchachos, eso era lo que tenía para el día de hoy.